Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Easy y en el vídeo de hoy vamos a analizar un tema que yo creo que os va a interesar mucho de cara a la salida global del juego Saint Seiya EX. Y es el tema de cuál podría ser una buena formación de inicio, cómo montar una alineación que te sirva, que sea la verdad que competitiva, porque la vas a necesitar para ir avanzando en las distintas mazmorras, en las distintas clasificaciones del juego y también adquirir las recompensas que nos van a ofrecer por estar ahí en buena posición dentro de las clasificaciones. Te voy a contar, por supuesto, bajo mi experiencia del juego, que es un poco limitada, puesto que no llevo mucho tiempo. Veis que la cuenta apenas tiene un nivel 46, pero bueno, estoy empollando, estoy estudiando bastante todas las posibilidades del juego, las estrategias, también pues aprendiendo de los que llevan ya más tiempo. Hay canales que son extraordinarios para aprender y que te recomiendo, como el de Christian Games, por ejemplo, el de mi amigo Rigine OG, que si los buscáis en YouTube os van a dar, la verdad es que también unos tips increíbles sobre cómo funciona este juego, porque ya llevan mucho más tiempo que yo dándole caña. Así que bueno, eso queda por delante. Pero ya te digo que me gustaría transmitirte algunas de las cosas que he ido aprendiendo cuando he empezado a jugar, porque me parecen muy valiosas para cuando tú empieces a jugar tengas las nociones bastante claras y no la líes. El tema es que todos los caballeros tienen una función, el caso es encontrarles una sinergia adecuada, no poner los caballeros por poner, porque eso muchas veces no te va a llevar al éxito, todo lo contrario, te va a llevar a la frustración, porque no porque tengan una categoría superior o les hayas conseguido meter más poder, van a tener un buen mix entre ellos y te van a suponer una victoria. Muchas veces eso no sucede. Aquí la estrategia va a ser muy importante, comprender las habilidades de los personajes, leer las habilidades de los personajes es algo básico. Es una cosa que yo también he querido hacer desde el principio en el canal, por eso tengo un vídeo donde te hablo de los mejores caballeros de inicio y te cuento cómo son sus habilidades, habilidad por habilidad, traduciéndolas, contándolas, explicando qué significan y qué pueden hacer dentro de un combate, porque muchas veces ponemos a los personajes porque nos han dicho que es bueno sin más, sin leer las habilidades o la sinergia que tienen entre ellos, y eso es un gran error. Y vamos a ir, yo creo que lo dividiré este vídeo en capítulos para que puedas ir saltando de uno a otro de manera breve. Vamos a ir con un tema que yo creo que es fundamental, que es, ¿todos los caballeros cumplen la misma función dentro de una alineación? Bien, sabemos que no. Hay distintos tipos de caballeros. Aquí tenemos un poquito el panorama general. Lo primero que debes saber es que nosotros vamos a tener que desplegar 5 caballeros y vamos a tener la posibilidad de tener 2 apoyos fuera, y esos 5 caballeros van a estar o bien en el frente, o bien en el medio, o bien en la parte de atrás, frente, medio y en la parte de atrás. Cada uno de ellos, de manera casi general, podría ir asociada a una función. Los que están al frente suelen ser guerreros o tanques para soportar más daño, son los primeros que se enfrentan y reciben esos golpes del enemigo, y los que están más en el medio o atrás suelen ser soportes o arqueros, que son los capaces de hacer daño a distancia. Ese sería un poco el concepto general. Si nosotros nos vamos aquí a la alineación, veis que está marcado con F los que van al frente, M los que van al medio obviamente, y con la B los que van atrás. Esto en global a lo mejor mantienen esta denominación, vamos a verlo. Y veis que fuera tendríamos un soporte, dependiendo del nivel de cuenta que tengas, te van a dejar poner 1 o 2. Esto sería como lo básico que debes comprender, que no todos van a cumplir la misma función, que los que van al frente, la idea es que tanqueen el daño, coman daño, que luego nosotros tengamos algunos personajes que puedan hacer de soporte, por ejemplo Mu poniendo los escudos y también curando, Camus haciendo cofrecitos de hielo, y que los que van atrás suelen ser los más violentos, entre comillas, los DPS más fuertes. Veis que yo tengo aquí una alineación que, bueno, podría ser válida, pero tampoco tiene una gran sinergia. Por ejemplo, me faltaría meter una curadora. Ya hablaremos un poco de cómo formar una alineación más adelante. Pero lo primero, el tema de las posiciones. Esto se va a ver reforzado por todo lo que tenéis aquí, por algunos de los elementos del juego que nos da suma de stats. Por ejemplo, si nos vamos aquí al Holy Spirit, podemos ver que nos va dando bonificaciones para los caballeros que estén aquí, pues en el row, en el middle row, en el back, dependiendo, ¿no? Si están en el medio, en el frente, lo que sea.
Por regla general, si nos vamos a los que están atrás, nos va a dar una vida, bueno, bien, y los que están atrás van a recibir una bonificación normalmente mayor de ataque de estos pabellones. Y la defensa, pues bueno, regulera. Si nos vamos a uno de los que están al frente, veis que en comparación van a recibir mucho menos ataque, mucha más vida, y las defensas, bueno, pues veis que los que están en el frente son de 170 a 164 de añadido, 90 a 87. El juego ya te está indicando de una manera muy clara cuál es la función de las posiciones, no de los personajes, lo vuelvo a repetir. Te está indicando cuál es la función que tienen los caballeros que van al frente, la función que tienen los caballeros que van en el medio y la función que tienen los caballeros que van atrás. Esto de manera general, pero luego os he dicho que vamos a ir otra vez a la alineación. Nosotros atrás normalmente tenemos a DPS a distancia, que pueden hacer una buena cantidad de daño, que son muy bestias. Aquí tenemos a Piscis, que hace una buena cantidad de daño. Milo sería, por ejemplo, otro de esos personajes que haría una buena cantidad de daño, también se nos iría atrás para protegerse un poquito. Pero si ponemos a Saori, que no hace daño, también nos la mete atrás. Por eso digo que a veces hay algunas pequeñas excepciones. Saori es la curadora al principio que vamos a tener dentro del juego, la que puede revivir. Voy a hacer un vídeo especial para Saori porque me parece un personaje muy destacable. Y veis que también nos lo mandaría atrás. Nos lo está bosteando el juego con mucho ataque y menos defensas. Esto iría un poco en contra del espíritu, pero bueno, a veces nos encontramos estas cosas que identificamos con Saori. Pues queremos que esté un poquito más protegida atrás, identifica el juego, y que no la lleguen a matar tan rápido. Nos la mete atrás, no se va a beneficiar de tantas stats, lo va a compensar con el tema de sus habilidades, que esto sería otra de las cuestiones. Como habéis visto, a la hora de formar la alineación, nosotros vamos a poder ir moviendo a los personajes en las líneas del medio y del frente. Podemos ponerlos así, y creo que el máximo, si no me equivoco, sería poder poner 3 de... Vamos a verlo, 3 de frente. O sea, esto sería como el máximo, no puedes poner a 5 de frente, ¿no? No puedes poner 4 de frente y 1 en el medio o 1 atrás. Es como 3 es el máximo que puedes colocar en una misma fila. La idea es tener un balance. Si pones 3 al frente, aquí vamos a tener pues más guerreros o caballeros que van a aguantar más. Y si pones aquí 2 atrás, por ejemplo, bueno, pues tendrías una alineación muy desbalanceada, ¿no? Si encima son de ataque puro, pues aquí esta alineación es muy kamikaze. Quizá es una alineación que tenga mucho daño, pero es una alineación que no va a tener nada de cureta, nada de tanqueo, nada de soporte, nada de buff, y va a ser muy difícil que aguante. Entonces, a la hora de formar las alineaciones, nosotros tenemos que pensar eso. Además, el juego nos va a ir pidiendo que formemos varias alineaciones a lo largo del tiempo para luchar en las diferentes mazmorras o en los diferentes eventos que hay. En muchos elementos vamos a necesitar poner varios personajes en distintas alineaciones y vamos a tener que tener cierto balance, cierto equilibrio. Nos vamos a ir ahora, en este punto, a lo que sería el segundo capítulo, que es el tema de los personajes de soporte, que van a tener también mucha relevancia, porque hay algunos personajes que tienen combo skills o que van a dar ayuda con stats a los personajes que estén luchando, que estén en nuestra alineación. Voy a ponerlo más claro aquí, voy a quitar de la segunda alineación. Vamos a poner del Team 2, vamos a quitar a los personajes que he puesto. Te vamos a quitar, porque quiero enseñar uno de los que estaba aquí como soporte. Vale, no tenemos a ninguno ya. Nos vamos a la primera alineación. Y aquí veis que quería quitar a Milo de la otra alineación para que lo vierais aquí. Veis que tenemos 2 personajes que nos señala al principio como posibles soportes de nuestra alineación que les vendría bien. El resto no tienen ninguna otra casillita donde nos ponga nada. Si yo pongo aquí a Piscis, que lo puedo poner perfectamente, me va a sumar poder, porque me va a sumar algunas estadísticas a los personajes, aquí linkeado, pero nada más, no tiene ningún efecto así como superior.
Si yo pongo a Milo, voy a tener una combo skill y una estadística de bonus añadida, no completa porque faltará algún personaje para que tengamos una bonificación, como por ejemplo la de la exclamación de Athena. Y si pongo a Yoga, veis que pone combo skill, porque va a hacer un combo skill con Aquario. Esto ya lo comenté en el vídeo de los caballeros, creo en algún otro vídeo, donde si yo pongo a Yoga, una de las habilidades que tenga Camus se va a ver potenciada. Haría lo mismo si lo pusiera dentro de la formación, pero si lo ponemos fuera, por ejemplo, porque es un caballero R y no lo quiero poner en la alineación porque va a ser muy blandito, pues me haría un combo skill con Camus, y es que la duración de una de sus habilidades, por ejemplo, se duplica. Si yo coloco aquí, me dice combo Aura Execution, ¿no? Ya tenemos aquí una variación de una habilidad, y me dice que cuando están juntos, da igual que dentro o fuera, van a hacer esa ola de cero absoluto, haciendo un total de X daño a los enemigos de la línea trasera 6 veces, y los va a congelar, los va a mantener ahí durante 6 segundos. Si no llevase a Yoga, hablo de memoria, pero creo que serían 3 segundos, por ejemplo, ¿no? Es como que se duplica, se mejora mucho una de las habilidades, una particularidad dentro de unas habilidades del combate. Perfecto, me podría servir. Si yo quiero montar un equipito de control, pues Yoga sería una opción sin duda extraordinaria. Si me voy por la opción Milo, me va a decir que tenemos esa sinergia con Camus, y voy a tener un añadido, por así decirlo, que sería que la velocidad del ataque y la velocidad de aplicar las skills se va a ver incrementado en un 12%. De lujo. Si me voy por esta opción, Camus, que es el que está en la alineación, va a atacar más rápido y va a aplicar sus habilidades de manera mucho más eficiente que si no llevase a Milo. Esto ya es un poco ir eligiendo qué te interesa más. Si yo tuviese a Leo, que no lo tengo, pues haría la exclamación de Athena con los personajes que están aquí, y tendría otra nueva habilidad, ese combo skill desarrollado. Bueno, es ir buscando un poquito las vueltas a la alineación también con los soportes, no poner por poner, sino mirar qué personajes casan de manera extraordinaria los unos con los otros. Por eso os digo que esto es estrategia y no solo fuerza bruta en poner a los que más stats tienen porque tienen más nivel y pista. Habrá cosas que nos puedan llevar a la victoria de manera mucho más efectiva. Esto sería, yo creo, otro de los puntos importantes que debes saber. La categoría de los personajes, ahora vamos a hablar de ella, pero hemos hecho el tema de la alineación, las posiciones, que cada uno tiene una especie de función con algunas salvedades. Hemos hablado del ayudante y de cómo afectan las combo skills y las sinergias entre los distintos caballeros. Habrá algunas sinergias que simplemente por tener a los personajes en la cuenta nos la van a dar. Aquí en la parte de bonus, por ejemplo, tenemos a Aldebarán de Tauro con Mu, que son amigos dorados, y por tener a los dos nos van a dar un 1% de vida y un 1% de ataque. Esto se activa sin más. Y luego tendremos la exclamación de Athena, que es lo que os decía, si tenemos a Mu, tenemos a Milo y tenemos al Caballero de Leo, juntos nos va a hacer este combo de la exclamación. Es un combo skills, lo que os decía, se va a desarrollar si tenemos a los tres, o bien dentro del campo de batalla, o bien con alguno como soporte. Y nos dice que cambia su habilidad a esta, y obviamente la habilidad de la exclamación de Athena va a ser mucho más poderosa que si tuviésemos solo esta. Cambiaría, ¿veis? Esta es la que nos va a cambiar, haciendo un daño verdadero, el que ignora todas las defensas y bla, bla, bla. Bueno, haciendo stunt. Sería como mucho más bomba tener a esos caballeros haciendo la exclamación de Athena. Una vez comentado este tema, me voy a ir al asunto de qué tipos de caballeros hay, que yo creo que también sería interesante en este nuevo capítulo del vídeo. Veis que vamos a tener guerreros, tanques, soportes, arqueros y magos. Aquí tendríamos un poco a cada uno de ellos. Empezamos por los magos, hacen ese tipo de daño mágico, que creo que viene explicado por aquí en algún sitio o en alguna habilidad, hacen una especie de daño mágico. Y si vemos un poco sus características, serían personajes que van a hacer daño y robo de vida, como por ejemplo Piscis, sería un poco su habilidad
más característica. Y vemos que las defensas están un poco desbalanceadas, es más tendente a que le puedan hacer daño físico a Piscis, y el ataque estaría bastante bien, bastante bien, tendríamos de daño a Piscis. Luego yo no tengo ninguno más aquí. Tendríamos a Evil Saga, que va a ser el primer banner exclusivo, Virgo Saka, que debe ser también la bomba, y luego tenemos otros muchos que irán apareciendo a lo largo del tiempo. Pero bueno, veis aquí que tendríamos también a Evil Saga, para que veáis un poquito los bonus que va a tener y si merece o no merece la pena el personaje. Veis que hace en su ataque básico, la verdad es que un buen porcentaje de cada uno de los daños, tanto del físico como del mental. Esto pocos caballeros lo tienen, de momento que yo haya visto. Y nos vamos a ir solo a la ultimate y quizá a la pasiva para no alargar mucho. Dice que, bueno, Saga con su energía ultra mega cósmica, la verdad es que el diseño está bastante guapo, no lo podemos negar. Recuerda mucho a los personajes del Awakening Gods. Dice que Saga está ya con la energía cósmica que lleva dentro, formando una gran cantidad de cúmulos estelares o clusters, o yo no sé cómo mierda lo traducirán, infligiendo un porcentaje de daño tanto físico como el mental o mágico a todos los enemigos, con un aturdimiento durante 2.5 segundos. Imaginaros que meta un stunt con su ultimate de un 2.5 segundos, es brutal, buenísimo. Aquí el stunt se va a ver beneficiado, y también el daño cuando lo tengamos a 2 estrellas, lo mismo en este momento del nivel 3, donde la duración va a ser 4 segundos y el daño va a ser también bastante más alto. Impresionante este Evil Saga. Si nos vamos a la pasiva, dice que después de tirar su habilidad definitiva, Saga entra en un estado de furia maligna, aumentando la velocidad de sus skills, incrementando la skill speed en un 30% durante 12 segundos. Tras finalizar el efecto, entra en el estado de recuperación. Si lo subimos, incrementa el skill speed efecto hasta un 40% y la duración del stunt se va a ver acortada durante un segundo, pero lo va a lanzar más a menudo. La velocidad se va a aumentar a nivel 3 en un 50%, y dice que cuando se recupere va a pillar algo más de vida, va a recuperar algo más de vida y 200 de rabia. Bueno, impresionante lo que hace este Evil Saga. Lo único, pues bueno, que va a ser exclusivo. Vamos a ver si lo vamos a poder conseguir con una buena cantidad de estrellas con los recursos que nos den al principio en el lanzamiento global, o habrá que hacer un poco de esquipeo. Estos serían los personajes más importantes que yo tengo, al menos de momento, entre los magos. Si nos vamos a los arqueros, voy a quitar los magos. Estaría el tema de Milo, por ejemplo, que hace daño a distancia con sus agujas. Tendríamos Iki, que mete quemaduras. Estarían bastante centrados, estos son los casi como los más importantes. Ptolemy creo que lanza flechas y puede desaparecer o algo así. He leído, hablo un poquito de memoria. Bueno, pues son personajes que van a hacer su función, que es más de daño, y lanzando sus habilidades desde lejos sin enfrentarse a los rivales de manera directa, pero son un poquito más de papel respecto a los otros, ¿no? No lo pueden tener todo, obviamente. Si nos vamos a los soportes, aquí hay un poquito de todo. Aquí hay variedad, desde controladores que te pueden meter en la otra dimensión, como el Pope, desde el equipo Hielito con Camus y con Yoga, de los que vamos a tener al principio, healer como Saori, Mu, que puede hacer daño real y puede meter escudos y puede recuperar vida, un personajazo para mí en este juego. Esta versión de Mu me encanta. Bueno, pues aquí tenemos unos cuantos también que no van a tener un daño muy alto. Algunos sí que van a tener unas buenas defensas y vida, pero con sus habilidades van a hacer que tengamos buffs, debuffs, que evitamos que nos maten rápido si caen en la otra dimensión o si les llegamos a congelar. Bueno, pues son controladores, son soportes, son curadores, buffers de buffers, un poquito de todo nos encontramos aquí, con unas stats medias en todos los sentidos. Si nos vamos a los tanques, destacan por la vida y por el aguante que tienen dentro de sus habilidades. Aquí yo creo el más significado es Aldebarán de Tauro, que al entrar en combate se pone un escudo, aumenta su vida máxima, pues tiene un montón de cosas que le hacen un caballero sin duda muy destacable para soportar
en la línea del frente todas las embestidas de los caballeros rivales. Nos estaría haciendo que la pelea se fuese a un poquito más larga para poder desarrollar nuestra estrategia, para que nuestros pegadores vayan haciendo daño. Si tenemos algún soporte, pues que vaya actuando, nos haría de stopper de la alineación rival. Destaca obviamente por su vida y por sus defensas. Y luego nos iríamos a los guerreros, los que se parten la cara por nosotros. Aquí al principio del juego nos va a patrocinar mucho, por así decirlo, al Seiya normal. Nos van a dar copias y nos lo van a hacer que lo pongamos mamadísimo. Al principio sí te puede servir, rápidamente ya imagino lo irás sustituyendo. Y bueno, pues a mí de los primeros que tenemos guerreros aquí, Shiryu me gusta bastante. Personaje que es capaz de hacer una buena cantidad de daño, que no tiene malas estadísticas de defensa y que también pues va a hacer que aguantemos en la pelea. Creo que también, hablo de un poquito de memoria, me empuja a los enemigos hacia atrás. En algún momento ese knockdown, knock-up, knockdown, del que ya hemos hablado en otros vídeos. Va a hacer un poquito de todo y la verdad es que siempre acaba con muy buenos componentes en las estadísticas final de la pelea. Un personaje bastante interesante. Y una vez comentado un poco cómo deberías formar una alineación, nos vamos a ir ya al tema de qué alineación quizá para empezar podría ser buena. Vamos a vaciar todo esto, teniendo en cuenta que seas una cuenta así un poquito free to play o como mucho pay for fun, ¿eh? No te vamos a meter aquí personajes que van a ser de doneta o muy exclusivos o muy subidos a través de compras dentro del juego, porque no va a tener mucho sentido, porque quizá no es lo que la mayoría vais a hacer, sino vais a disfrutar del juego de manera free to play o como mucho pay for fun, el dólar de respeto o lo que sea. Entonces, pues vamos a ver qué de los primeros caballeros podríamos hacer que fuesen una alineación rocosa y con buena sinergia entre ellos. Yo sin duda me iría por Aldebarán y... por Mu. Dos personajes que veis ya tienen esa sinergia de Golden Friends. Una vez que los tengamos en batalla ya no solo es lo que se van a otorgar de stats por tenerlos en la cuenta, sino que van a ganar un escudo de un 15% al entrar en batalla. Ya nos va a dar un poquito más de aguante el tener estos dos personajes juntos. Además cumplen funciones diferentes, uno está al frente y otro en el medio, uno es un tanque total y absoluto y el otro un soporte bastante interesante que hace daño, pero también nos pone escuditos, va a recuperar algo de vida. Interesante esta combinación. Luego tendríamos otras opciones. Yo te diría que le des importancia a Saori, que es la mejor healer del juego. Si te interesa saber un poquito más qué hace Saori, la voy a hacer un vídeo aparte totalmente a ella, porque me parece muy interesante y que va a caer fresca en cualquier alineación en que pongas a este personaje. Así vamos a tener más curación, más aguante, tenemos el tanqueo, tenemos los escuditos y el daño real. Y luego ahora ya sí podríamos buscar un poco más de daño bruto, para ir derrotando las alineaciones, para ir pasando las mazmorras, para ir avanzando en los diferentes stages. Aquí sí podríamos poner a un guerrero, podríamos poner perfectamente a nuestro Shiryu despertado, y no sería tampoco mala opción, si no te ha caído en las invocaciones a Milo o a Yolia de Leo, pues podremos poner un Piscis que van a estar en el pool normal. Tendríamos una alineación de 2-1-2, con un poco de todo. Tendríamos guerrero, tendríamos tanque, tendríamos los soportes aquí y tendríamos otro de estos asesinos a distancia que sería Piscis. Podría ser un ejemplo de alineación. Si consideras que la fuerza más que el tanqueo es lo tuyo, pues puedes sustituir a Saori, puedes intentar irte por la versión más controladora de Camus y Yoga. Podría ser otra de las opciones, poner a Camus aquí y de soporte colocarte a Yoga. Iríamos con ese team que va a controlar más con los empujes del toro, con el knockdown, knock-up, knockdown de Shiryu y con los cofres de hielo de Yoga y de Camus. Y luego pues con Mu y con... que va a poner los escuditos y va a proteger, y con Piscis vamos a hacer el daño. Esta sería también otra opción, pero sería un poco más directa, por así decirlo,
Y luego estaría, ya os digo, vamos a quitar aquí, la opción de poner a Saori. Y aquí, pues bueno, si tenemos a Milo, por ejemplo, nos ha salido Leo, le podemos enchufar en la alineación. Milo y Leo que están en el pool estándar, solo que con una probabilidad más baja. Pues esto podría ser también perfectamente otra idea de alineación. Cosas que quizás son un poquito más avanzadas, más tech o más locas, o no sé cómo decirlo. Bueno, podemos poner a los caballeros, que no sé si los subiréis al principio, al ser una categoría a lo mejor como que os llama menos la atención, subir a los típicos caballeros amigos de bronce, que van teniendo sinergia entre ellos. Podemos poner a Saori también, bueno, pues podemos hacer este tipo de alineación, ¿no? Con Ikki también, que veis que va teniendo buena sinergia, hacemos un combo skill, bueno, podemos probar distintas alineaciones o con el paso del tiempo, mirad, tenemos el Pegasus Forever, todos los participantes suman vida, ataque y las dos defensas en un 12% al tener a los caballeros aquí, perdón, de bronce, y sería también otra opción. Tenemos el daño, o Ikki podría entrar por cualquiera de estos, no se le he puesto fuera por poneros un ejemplo. Bueno, pues sería otra alineación que tiene una sinergia extraordinaria y que podría funcionaros al principio como alineación alternativa si os mola. Dejar un team 1 con caballeros dorados, un team 2 con caballeros de estos que son sinergia pura, tech pura. Podríamos buscar algunas otras opciones dentro de los primeros caballeros, los caballeros negros, cosas así. Pero bueno, creo que entendéis perfectamente el espíritu del juego, qué hay que hacer a la hora de montar tus alineaciones y quede por delante mi recomendación. ¿Que vas a meterle un poquito más de doneta al juego? Pues con la primera compra creo que te van a dar al Caballero de Sagitario, a Lloros. Vamos a dejar esto vacío. Ay, no me deja poner... Bueno. No me acuerdo dónde estaba. Te sale a veces, ¿no? Aquí la promoción de si haces la primera compra, creo que te dan al Caballero de Sagitario. Y en el pase también vas a tener a este caballero disponible. El pase es un poco carillo. Aquí en la versión de SEA me sale por $30. Vamos a ver cómo sale en la versión global, pero creo que te dan al caballero y varias copias a lo largo de... Veis que te van saliendo aquí cada X tramos, te va saliendo una copia, un dupe del personaje para irlo subiendo. Bueno, pues si le vas a meter algo de dinerillo, creo que por la primera compra este es el personaje que ofrecen. Es un caballero, creo que de los que tiene el daño individual, por así decirlo, o sea, que él va a hacer muchísimo daño solo, pero debe ser un poquillo de papel, ¿no? Por lo que he visto por ahí. Bueno, sería una opción si vas a ser un poquito pay for fun. Luego habrá algunos personajes que sí que vas a necesitar meter algo más de doneta para conseguir o quedar muy arriba en los tops o algo así. No sé si también en el top up esto de ofrecen... Ya no me acuerdo, porque al principio te sale un montón de promociones que he ido pasando sin hacerle mucho caso. En el tema de por meter X doneta te van a dar algo también, o vas a estar arriba en las clasificaciones y vas a tener algún personaje exclusivo. Veremos a esto cómo sale en la global. Pero bueno, ya os digo que se puede hacer muy buena combinación, muy buena tech con los personajes free to play que nosotros vamos a tener. La idea es no ponerlos a lo loco, sino seguir estos pequeños pasos que te he dicho en el vídeo. Luego las estadísticas se van a ver mejoradas por muchos pabellones que tenemos por aquí, por eso hay que ir subiendo a los personajes. Da igual de qué categoría sean de estrellas, porque luego esto se va a ver reflejado en algunos pabellones. No los dejéis sin subir, que es un error muy típico. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de cómo montar alineaciones y cuál sería una de las mejores alineaciones de inicio. Te he dado 2-3 versiones con caballeros dorados, con otro tipo de caballeros más bajitos de nivel, pero que hacen muy buena sinergia. Espero que hayas aprendido un poquito. Déjame tu poderosísimo like, suscríbete al canal para seguir informado. Ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!